Buenas noches, otra vez nos encontramos esta noche para revisar el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Esta noche vamos a usar la nueva versión internacional en castellano. En este capítulo, en realidad, tanto la traducción viviente, nueva traducción viviente, como la versión internacional, como la Reina Valera y como las otras versiones, aquí sí no hay casi nada de diferencia. La traducción es prácticamente pareja, pequeñitos detalles que no cambian absolutamente nada. Así que he escogido por esta noche esta versión. Ok, entonces dice así. 9:1. A su paso, mientras Jesús estaba pasando por un sitio, vio un hombre que era ciego de nacimiento. En otras palabras, nació ciego, ¿no? Y sus discípulos le preguntaron, y esta pregunta es algo muy fuerte. Rabí o maestro, que es lo mismo, rabí es la palabra en hebreo de maestro. Para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? En la otra versión, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? La misma cosa. Miren el asunto. Los judíos en general consideran que si alguien nacía con una enfermedad, y eso no está en el libro de Moisés, era una opinión de ellos, es que venía por un pecado que había sido cometido. Nada, o sea, tenías que venir perfecto para que ser que Dios te había mandado bien. Pero si venías con cualquier defecto, era porque habías pecado. Entonces, pero el punto es, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres? Entonces, si el pecado de tus padres te viene, ¿no? Es porque queda hecho acá en la tierra, pero la curiosidad es por qué tenía que el pecado de la persona antes. Y ahí hay una cosa bien curiosa, porque los judíos no creían en reencarnación y tampoco Jesús lo declaró que no era así. Pero es como decir, es, para que este haya pecado, tiene que haber pecado o en el mundo espiritual o en una vida previa, ¿no es cierto? Eh, para venir así, o tiene un espíritu muy sucio para venir con una enfermedad nacida de nacimiento. Y Jesús contesta acá algo que rompe todas esas ideas, lo declara absolutamente nulo. Dice, ni él pecó, ni sus padres. O sea, esto no es consecuencia de un pecado. Las enfermedades en sí, cuando uno viene naciendo, no es consecuencia de un pecado. Ok, sí tenemos enfermedades genéticas, tenemos enfermedades porque te contagiaste de algo ahí, pero no es por un pecado espiritual que Dios lo está castigando, que vienen así por castigo, no. Dice así Jesús, sino que esto sucedió o esto le pasó para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. O sea, el espíritu de esa persona necesitaba pasar por una experiencia para que de ahí disparara algo muy grande. Y ahí vamos a ver ahorita. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy para el mundo. Obviamente no está hablando del día 24 horas, sino el día significa nuestro tiempo que hay en la tierra, porque luego vamos a partir y ya no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. En otras palabras, hay que aprovechar el tiempo que tenemos acá para cumplir la misión que Dios nos ha encargado. ¿Correcto? Ese es el significado de esa expresión. Ahora está diciendo, mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Jesús dijo que nosotros, después, íbamos a ser sal de la tierra, íbamos a ser luz del mundo. ¿Por qué? Porque lo estamos reemplazando, no reemplazando en el sentido literal, pero estamos trabajando para Él, haciendo la obra de Él, mostrándolo a Él. Entonces nosotros somos luz del mundo porque llevamos la luz con nosotros, ¿sí? Pero mientras tanto era Jesús, pero después venimos nosotros para hacerlo. Ese es nuestro trabajo. Ok, dicho esto, se declaró, esto no es por nada, sino para que la gloria de Dios se manifieste, para que la obra de Dios se manifieste, para algo especial en esta persona. Dicho esto, versículo 6, escupió en el cielo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Tenemos otro ciego que se llama Bartimeo. Agarró y le dijo, Jesús, quiero recuperar la vista, ¿no? Jesús le dijo, ¿qué cosa es lo que tú quieres? Recuperar la vista. Entonces Jesús le dijo, según tu fe, te sea hecho. Y recuperó la vista. En este caso, Jesús hizo lodo, barro, con su saliva, o sea, escupió literalmente, hizo una barrita y se lo puso en los ojos. Los dos casos los hizo completamente diferentes.
Acá le dio una orden. Anda y haz esto. Y como lo hizo, se curó. Eso es igual que los leprosos, que le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras iban, fueron curados. Las sanidades, y ese es el punto que quiero explicar acá, es diferente con cada persona. Con algunas personas en el mismo momento ocurre, algunos es un fenómeno progresivo, en otros se espera un tiempo antes que se produzca la sanidad, y en otros hay que obedecer haciendo algo para que ocurra. Pero acá el punto es cuando Dios te pide que hagas algo, que puede ser inclusive anda al médico, o puede ser hacer ejercicio, o come sano, no sé, lo que te mande a hacer. Y ahí viene la sanidad. O sea, nuevamente, cuando hay una sanidad automática, automática es, y si no, hay que preguntar al Señor qué se hace, ¿no? En este caso, Dios ordenó y fue sanado. O sea, el temperamento de este hombre, acuérdense, ¿qué estaba haciendo este hombre? Estaba pidiendo limosna. ¿Le pidió algo a Jesús? No. Sus apóstoles comenzaron la discusión. ¿Y qué hizo él? Escupió y le puso barro. Y le ordenó. ¿Él estaba viéndolo? No. Le ordenó. Ve y lavate en el estanque Siloé. Y él obedeció. ¿Qué hombre normalmente hace eso? En parte es un ciego, caminar hasta allá sin ver y con esto es todo un trabajo, ¿no? Pero obedeció. El Espíritu Santo hizo algo en esa vida que lo motivó a obedecer. Y posiblemente ese fue también su futuro, porque una vez que dijo, cuando yo obedezco a Dios, tengo el milagro. Cuando yo obedezco a Dios, tengo el milagro. Entonces, esa es una forma a veces de motivarnos a hacer algo, ¿no? Ok. 8. Sus vecinos, o sea, los que están alrededor, y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Que ahí sí se sienta, el que se sentaba en tal puerta a mendigar. Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no, no puede ser. Se le parece, sí, pero no puede ser, pues, ¿no? Como si ahora ve, si ve, ¿no? El otro era ciego. Pero él insistía, yo soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Eso fue algo muy notorio. Y ese hombre dice, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Aquí aparentemente, como él no podía ver, ese hombre tiene que haberse enterado quién dio la orden. Posiblemente mucha gente hablaba de Jesús y él ya estaba con la tendencia a creer que él era el Mesías por todo lo que escuchaba. ¿Sí? Entonces, por eso obedeció. Si no, no tenía sentido, ¿no? Como explicaba hace un ratito. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. Y él respondió, no lo sé. Me puso barro, me fui y yo me sanó. Llevaron ante los fariseos entonces al que había sido ciego. O sea, esa persona que estaban en ese momento, en la otra traducción dice, lo agarraron y lo llevaron delante de los fariseos, que eran las autoridades, ¿no? Espirituales. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso, los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él respondió, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Entonces, es cuando alguien hace señales de Dios, tiene que venir de Dios. Pero había un grupo de fariseos que era el asunto del sábado. ¿Qué hacían el sábado? El sábado, bueno, no podían cocinar, no podían caminar mucho, tenían que leer la palabra, predicar, qué sé yo. Ese era el trabajo del sábado. Y comían, obviamente, a su hora. Pero si un animal se le caía un hoyo, iban y lo rescataban. Jesús dijo eso en otro momento. Se les cae un animal y ustedes lo rescatan. Pero viene este hombre que tiene tantos años enfermo. ¿Cómo no vas a curarlo ahorita? ¿Esperar otro día? Y tampoco que hizo un gran trabajo, ¿no es cierto? Escupir, hacer un poco de barro, ponerse en el ojo, no era que era un gran esfuerzo ni caminar kilómetros, pero era el grado de religiosidad que habían llegado. Ojo, la palabra religioso en esa época, cuando lo ves en la Biblia, es alguien que se pega a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. ¿Sí? El espíritu de la ley es amor. Las reglas son para ayudarte a vivir en amor, pero
El amor está por encima de la ley. Ok. Entonces hay esta discusión entre los fariseos. Por eso volvieron a interrogar al ciego. Y le preguntaron, ¿y qué dices tú de él? ¿Qué opinas tú de él? Porque fue a ti quien te abrió los ojos. Y él dijo, yo pienso, creo, digo que es profeta. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera ciego ciego y que ahora viera. Llamaron a sus padres y le preguntaron a sus padres, ¿es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? No el que nació ciego, sino el que ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo es que ahora puede ver? Y la declaración de los padres es muy, muy específica. Sabemos, uno, que es nuestro hijo. Y sabemos también que nació ciego. Eso es lo que sabemos. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Y acá explican por qué hicieron eso. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos ya habían convenido que se expulsara de la sinagoga era el sitio de reunión, a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo, que era el Mesías, y por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Porque si ellos confesaban quién lo había hecho, ¿qué pasaba? Los iban a expulsar de la sinagoga. Y para ellos era muy importante, o sea, socialmente era muy importante. Por eso muchos judíos no confesaban abiertamente su fe en Jesús, porque tenían miedo a las consecuencias sociales que eso acarrearía. Separarlos de la sinagoga, que los consideran inferiores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso fue sencillamente una respuesta por miedo, no por conocimiento, sino por miedo, para que no los vayan a votar. Ok, y otra vez volvieron a llamar al ciego los judíos y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Da gloria a Dios. En la otra versión le dice, reconoce que este milagro que te ha sucedido es por obra de Dios. Dale gloria a él, porque este para nosotros es un pecador. Y el ex ciego responde, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. El asunto nuevamente se está defendiendo en ese momento, pero este hombre, al ser sanado físicamente, no solamente sanado físicamente, sino viene una sanidad espiritual, ahí de sabiduría, y luego viene una sanidad mayor dentro de un ratito. Cuando Dios obra en tu vida y obra en una parte, Él quiere que la sanidad progrese a todo tu ser, ¿ya? Pero este hombre declara algo muy sabio. Yo no sé su vida, no lo conozco, pero sé que yo era ciego y ahora veo, o sea, he visto el milagro. Eso es todo lo que yo puedo dar testimonio, obviamente. Es muy sabia la respuesta. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él ya le había respondido, ¿no? Y ahora le responde, pero ya más con más convicción el espíritu, dice, ya se los he dicho, ya les conté y no me han hecho caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Ya les dije que él me untó barro y me mandó a ir al estanque, decirlo y me lavé y recuperé la vista. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Y ahí le mandó una bomba. Dice, pues ya se los dije, ¿por qué insisten? Ok. Entonces ellos lo insultaron y dijeron, miren este concepto acá bien religioso, ¿eh? Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. ¿Ok? Ok. En verdad, el nacimiento virginal, el nacimiento de Jesús en Belén y todos esos detalles no los contaba en general, eso lo escribieron después en los evangelios. Jesús no vino diciendo yo nací en Belén y tal fecha Herodes me quiso matar y entonces yo tuve que huir. No, eso está en el evangelio como historia de lo que pasó, pero no era lo que él testificaba ni lo que él hablaba. Entonces tampoco, por eso dicen, este no sabemos ni de dónde salió. O sea, no tenían esa información ellos. Después le fue dada por medio de los evangelios de los apóstoles, ¿no? Ok, entonces, si el fariseo está diciendo no sabemos nada, entonces que eran respetados como los padres y dirigentes religiosos, los sabios en la parte espiritual, este hombre
ciego de nacimiento, agarra y dio una declaración fuertísima. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí que me haya abierto los ojos. O sea, si me ha abierto los ojos y ustedes no saben de dónde salió, ¿dónde están? ¿De dónde vienen ustedes? Y ahora declara, sabemos, esto es la palabra de Dios, que Dios no escucha a los pecadores. Vamos a transformar esa palabra. No escucha no significa que no nos escucha, porque todos somos pecadores y todos fallamos. Es no hace lo que el pecador le pide para seguir pecando. Busca la respuesta para que cambies, ¿ok? Entonces, no oír significa no le responde la oración a lo que él pide, sino responde de acuerdo a lo que realmente necesita. Entonces, eso significa que no oye, ¿ya? Que no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Curioso, porque la palabra piadoso significa el que obedece a Dios. Así que estamos en lo mismo, el que hace la palabra, que la toma y la obedece y a quienes hacen su voluntad. Es como una repetición, ¿ya? Jamás se ha sabido de alguien que haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Este hombre dio una declaración en el espíritu fuertísima. Los fariseos estaban siendo testificados en el Espíritu Santo por medio de este hombre. O sea, este hombre al tener esa sanidad inicial, recibe un don y ¡pum! Manifiesta por medio de la palabra una declaración tan fuerte. Sabemos que si alguien estas cosas es porque viene de Dios. Así de simple. Y si ustedes no lo aceptan, los equivocados son ustedes, no nosotros, no que lo hemos recibido. Muy bien. Y en ese momento rabiaron los fariseos y replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron de la sinagoga, o sea, ya no podía regresar. ¿Por qué nació sumido en pecado? Porque ellos pensaban que el que nació ciego de nacimiento era porque venía en pecado total, ¿no? O sea, el sistema era, fariseo era, y judío en general, era muy a la carne. Las evidencias tenían que verse físicamente, no espiritualmente. Y ahí no vamos a juzgarlos a ellos, para nada. Pero vamos a ver en nosotros, nuestro corazón, si tenemos esa tendencia a ver las cosas. Si las cosas nos van bien, es porque Dios nos ha escuchado. Si esa persona tiene un problema, es porque ha pecado y se ha equivocado. No, no es así. Todos hemos pecado y hemos estado fuera de la gracia de Dios. Ahora tenemos la gracia de Dios, pero cometemos errores, no seguimos indicaciones correctas y hacemos algunas cosas que no son sabias y tenemos malas consecuencias a partir de eso. Es obvio. Entonces, ¿cómo que nacer sumido en pecado? O sea, cualquier cosa que está mal, ya tú eres un inferior, ¿ya? Y Jesús, cuando vino, y ahora vamos a verlo dentro de unos capítulos, él agarró y se arrodilló, hizo de siervo y le limpió los pies, le lavó los pies a sus apóstoles, a sus discípulos, declarando que aún siendo el mayor, era el siervo de todos, que es totalmente a la inversa de lo que está mostrando acá la religión farisea. Y digo religión porque todo diría, no, eso es religión, su religión es judía. No, ellos son judíos, sí, pero el punto es que su religión es lo que ellos hacen con la palabra. Por eso hay grupos religiosos, hay tantas religiones acá, en que hay una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo, y las otras son denominaciones religiones que se basan en criterios humanos, poquito, regular o mucho. Algunas denominaciones están bastante bien paradas en el Señor, otras no tanto. Así somos todos, ¿no es cierto? Pero los judíos estaban muy apoyados en una doctrina totalmente de juicio. Por eso Jesús los juzgaba tan fuertemente, les decía con fuerza para hacerlos cambiar. Cuando Nicodemo, y lo hemos leído en este evangelio hace unas clases anteriores, él vino de secreto de noche para hablar con el maestro y de frente Jesús le dice, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Qué cosa? No le dijo, oye, hermanito, ¿sabes qué? En realidad, no, de frente ¡pum! ¿Por qué? Porque eran hombres formados en la palabra de Moisés, que hay mucho mensaje, hay mucha profecía
Entonces, les daba su golpe para que se les barriera el bloqueo que tenían ahí. Y esa es una cosa que tenemos que darnos cuenta. Hay cosas en que no cedemos, es como que tenemos un bloqueo. Y Dios quiere limpiarnos, nos ama. ¿Ya? Amó a Nicodemo, por supuesto, pero lo enfrentó de una forma diferente porque él era un maestro de la ley, para esa remencida lo pudiera hacer despertar. ¿Ya? Ok, y vamos a ver ahorita un versículo más que explica mejor esto de ahí. Lo expulsaron, ok. Entonces, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? En otra traducción dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Pero en realidad esta es la mejor traducción porque es la palabra que él siempre usaba, que él era el Hijo del Hombre, ¿no? Pero que era Hijo de Dios, obviamente. Y el ex ciego le dice, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Y el hombre declaró, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Tú dirías ahorita, por ejemplo, cualquier persona viene, te habla una palabra y te dice, yo soy el Cristo encarnado y te vas a arrodillar. Un momentito. Eso estaría mal. Pero ¿por qué este hombre sí hizo bien? ¿Porque era Jesús? Él no conocía la Biblia como la conocemos nosotros, ni las profecías y todos los detalles. Pero ¿qué cosa vio? Y ahí está el punto importante. ¿Por qué Dios lo hizo? Jesús lo hizo para que y lo adoró. Al adorarlo, dice, tú eres mi Dios. Al hacer eso, lo acepta como su Salvador. ¿Ok? Entonces, lo curó física, emocional y espiritualmente. Vamos un ratito ahí. Este hombre declaró algo. Solamente si alguien viene de Dios, puede hacer este milagro. En otras palabras, este hombre viene de Dios. Y si viene de Dios, no va a decir una mentira, va a decir lo que Dios dice que es verdad. Y se está declarando como hijo de Dios. Cuando dice el hijo del hombre, es una forma de decir que significa soy el hijo de Dios. Entonces, ¿qué cosa hizo este hombre? Si tú eres, me postro y te adoro, porque tú eres mi Mesías, el que va a venir y que ha venido, ¿no? O sea, no hizo más cosas. Bien claro, ha venido, está haciendo las señales que Dios dijo que iba a hacer. En el profeta Isaías mencionaba que esta es una de las señales que iba a ser el Mesías, era dar vista a los ciegos, hacer escuchar a los sordos y hablar a los mudos. Y Jesús, cuando vino Juan el Bautista, no él, sino su discípulo, a preguntarle, ¿eres tú el que iba a venir, el Mesías? Y Jesús hizo esas sanidades y echó fuera demonios y le dijo a los discípulos de Juan, decirle a Juan lo que habéis visto. Ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan y la palabra es predicada. Nada más. ¿Por qué? Porque esa era la profecía sobre cómo iba a ser el Mesías. Entonces, si en su formación tenían esa palabra, este hombre la tenía. Inmediatamente lo adoró. Que para los judíos adorar a alguien era, no se podía hacer. No había nadie humano para esto. Pero al declarárselo y por saber qué era, entonces lo adora. Eso es una manifestación de fe muy grande. Pero claro, tuvo un milagro grande también, ¿no? Y acá dice, entonces Jesús dijo, 39, yo he venido, esta palabra fuerte, a este mundo para juzgarlo. Uy, parece que para castigarlo. No es para castigarlo. Para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Voy a leer todo y después lo vamos a comentar. Algunos fariseos que estaban con él, como si fueran discípulos, al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Y ahí se acaba este capítulo. Vamos a analizar este pedacito de acá, ¿ya? Ok. Primero, yo he venido al mundo a juzgarlo. ¿Qué significa juzgar? Juzgar no es castigar, es hacer ver a las personas si estamos correcto o incorrecto. Un juez dice, tú has cometido un delito, y después le manda el castigo. Pero esa es otra cosa. El juicio es determinar tu culpabilidad. No estamos hablando del castigo, ¿eh? Porque Jesús dijo que él recibió el castigo de nosotros. Y no a juzgar. O sea, ¿para qué? Vamos a ver el versículo que Jesús usó sobre el Espíritu Santo. Dijo, el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado porque no han creído en mí. Y luego continúa con toda la explicación. Entonces, el asunto aquí es, Él les muestra a los fariseos con sus acciones que está cumpliendo las profecías dadas para el Mesías y no aceptan. Entonces están diciendo, en otra parte dice, ciegos, guías de ciegos. O sea, ustedes dicen que ven, pero no ven. Porque si mi padre a través de todo Moisés y de Abraham y de todos los profetas le dijo que iba a venir y que iban a pasar estas cosas y las he cumplido, y pues cumplió más cosas todavía, ¿no? Obviamente, todavía no había muerto, faltaban pocos días, y no lo pueden aceptar, entonces están ciegos, ¿ok? Entonces, Jesús, ¿a qué venía? A dar vista a los ciegos, ¿ok? ¿Quién es ciego? El ciego sabe que está ciego. Entonces, cuando Jesús viene y entra en nosotros, porque lo hemos aceptado, porque nos damos cuenta que necesitamos un Salvador, nos estamos declarando ciegos espiritualmente. Vamos a entender eso de declararnos ciegos. Es, sin Él no tenemos claridad, sin Él no tenemos la guía adecuada, sin Él no podemos entrar al reino de los cielos, ¿correcto? Entonces, al declararnos ciegos, recibimos luz. Pero si no aceptamos que sin Él no es suficiente, porque el único que es suficiente es Él, entonces decimos, yo veo porque yo soy bueno, yo cumplo tal, yo voy al culto, yo doy el diezmo, yo ayudo a los pobres, yo no miento, lo que tú quieras decir. Ese no es el punto. El punto es que tenemos que reconocer que somos pecadores. Por eso aquellos que afirman que ven, o sea, como que están limpios, como decían ellos en otras partes, nosotros somos de nuestro padre Abraham, nosotros somos limpios, y qué sé yo. El que no reconoce que es pecador está ciego, pero no lo acepta. En cambio, el que acepta que es pecador está con la disposición de, al sentirse ciego, de poder ser curado. Cuando uno hace el diagnóstico correcto, puede ser curado. Si yo digo, tengo acá la uña, tengo un hongo, recién puedo tomar algo para el hongo. Pero si no, no, esto es un golpe, esto se va a pasar solo, y no acepta que es un hongo, no vas a tomar la pastilla para el hongo, no te vas a curar. Esto es exactamente lo mismo. Primero, Jesús viene para ayudarnos a ver, porque no vemos. Mientras no tenemos a Jesús, no vemos. Me dejo entender, no puedes entrar al reino si lo puedes estudiar toda la palabra que quieras. Puedes saber versículo tras versículo, pero mientras no lo aceptas como Señor y Salvador, estás ciego, porque estás leyéndolo como información para discutir, pero no como guía o indicaciones para vivir. Si tú estás, por ejemplo, en el Monte Everest, ¿ya? Y quieres escalarlo. Yo ni siquiera llego a la base, pero bueno, algunos que les gusta subir. Ustedes saben que ellos contratan guías. ¿Por qué? Porque no conocen por dónde es. Entonces el guía lo lleva por unos caminos para poder llegar al Monte Everest. ¿Quién de esa gente que va no contrata guía? Nadie. Uno. Dos. Y cuando lo contratas, ¿le haces caso o no? Le haces caso para que te lleve a la cima, porque si no, no llegas. Nuevamente, puedes escucharlo, puedes admirarlo, puedes pagarlo por él, pero si no le haces caso es porque no lo has aceptado como tu guía para ascender. Jesús es nuestro guía, pero si no le hacemos caso y decimos que lo hemos aceptado, entonces no lo hemos aceptado como guía. Hemos hecho la finta, hemos pagado plata, pero no lo hemos aceptado. Y por eso que la salvación es, Él dice, seréis verdaderamente mis discípulos cuando conoceréis la palabra, ¿no? La verdad os hará libre. Aquel que permanece en mi palabra, ese será libre. Nuevamente, entonces seguimos sus instrucciones. O sea, no es solamente decir, ah, sí, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Ok, entonces esta declaración es muy, muy fuerte. Aceptamos que somos, antes de recibir a Cristo, estamos totalmente fallados y ahora, cuando lo hemos aceptado, porque hemos reconocido que estamos fallados, y ahora vive en nosotros, ya hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas, ahora somos hijos de Dios con defectos,
porque todavía eso hasta que lleguemos al reino celestial, pero ya somos hijos de Dios. Pero tenemos que aceptar que nuestra mente no alcanza. Por eso necesitamos la mente de Cristo, necesitamos el corazón de Cristo, necesitamos la lengua de Cristo, tenemos que vivir como Él vivió. Para eso necesitamos la palabra, necesitamos someternos, aceptar que somos ciegos, que este mundo no es nuestro hogar y que la opinión del mundo no es lo importante, sino la opinión de Dios. Ok, gracias Señor Jesús por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra cale profundamente en nuestro corazón para que podamos ser instrumentos tuyos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.